Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hablar un poquito sobre la integración de la acupuntura con diferentes técnicas de uso externo. De alguna forma pueden actuar de forma sinérgica con el efecto de las agujas, ¿no? Acupuntores desde hace cientos de años que venimos practicando la acupuntura, siempre de alguna forma unida a diferentes sustancias. Yo soy de los que opinan que la mejor técnica es aquella menos invasiva posible. Por eso soy un amante de la acupuntura. ¿Por qué? Que la acupuntura de alguna forma siempre va a ser un estímulo biológico. Va a ser un estímulo que vamos a aplicar sobre el soma, sobre el cuerpo, y se va a producir siempre una reacción positiva, ¿no? Vamos a siempre a provocar un estímulo, de alguna forma, sobre el sistema psico-neuroendocrino-inmunológico. Nuestros ancestros nos hablaron y nos dieron un legado teórico muy profundo, muy interesante, que nos habla del chi, del fluir del chi a través de unos canales. Este fluir del chi se basa en una pulsión, en yin-yang, que todos conocemos, que no es más que una pulsación del concepto chi, que no es más que la vida, expresada en su forma más perfecta. Luego, todos sabemos que la medicina china utiliza una teoría basada en meridianos. Y los meridianos son esos canales por donde se supone que circula este chi. Tenemos que entender que nuestros ancestros hablaban de forma metafórica. Hoy sabemos que los canales son paquetes neurovasculares por el cual, de alguna forma, siempre va a haber una integración sistémica a nivel del sistema nervioso y vascular, ¿no?, a nivel de todas las sustancias pues, que van a ir en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, siempre que hagamos una acción en nuestro cuerpo, vamos a tener siempre una acción en el sistema psicológico a través de la teoría de los marcadores somáticos, pero también vamos a tener una activación simpática parasimpática, pero también vamos a tener una acción endocrina, ¿vale?, a través de la estimulación del sistema endocrino, sobre todo a través de los ejes endocrinos. Y también, por último, siempre vamos a tener una activación en el sistema inmunológico. Bien. Nuestros ancestros, como hemos dicho, siempre utilizaban sus metáforas en las cuales hoy podemos seguir trabajando, pero eso no quita que las comprendamos desde un punto de vista más moderno, ¿no? Porque vivimos en el siglo XXI, donde ya conocemos el funcionamiento de una forma mucho más perfecta de lo que podían conocer nuestros ancestros. Hoy en día nosotros, a lo largo del conocimiento científico, los científicos han aprendido o los biólogos, no los científicos, sino los biólogos, los farmacéuticos, han ido aprendiendo que existen un montón de biomoléculas que, si bien no se encajarían dentro de lo que sería la naturaleza, el sabor, el tropismo y la dirección, sí que cuando nosotros las estudiamos vemos que tienen una característica específica para un patrón en concreto, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros hemos estado desarrollando trabajos de comprensión moderna. Es decir, vamos a ver, existen unos péptidos, unos biopéptidos de bajo peso molecular que se procesan de una forma específica y vamos a obtener unas moléculas, unas sustancias que vamos a poder suministrarlas al cuerpo. Estas proteínas de bajo peso molecular no son más que cadenas de aminoácidos. Sin embargo, estas sustancias se pueden suministrar a un paciente bajo un concepto oriental. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que existen muchos cuadros de insuficiencia de Shue o de Yin. Son cuadros que por lo general responden de forma lenta a la acupuntura. ¿Por qué? Porque de alguna manera necesitan un aporte plástico para poder recuperar su sustancia, ¿no? Su sustancia, en este caso, pues fabricación de Shue o estímulo de Yin, para que se generen esas sustancias proteicas necesarias para mantener la vida en un individuo que tenga algún proceso de deficiencia.
Hoy sabemos que existen biopéptidos que se pueden suministrar para estimular, por ejemplo, el funcionamiento del riñón, por ejemplo. Entonces podemos suministrar el biopéptido del riñón, podemos suministrar el biopéptido del hígado, podemos suministrar el biopéptido del corazón, podemos suministrar el biopéptido, por ejemplo, si queremos generar sangre, biopéptidos que estén hechos a base de médula. De alguna manera, nosotros podemos entender cada biopéptido a qué órgano va a nutrir. En este caso sería por una acción directa, no por su naturaleza, sabor, tropismo, pero sí por su dirección, porque son bioespecíficos. Esto es importantísimo porque nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, para pacientes que tengan un accidente cerebrovascular donde haya una pérdida de neuronas por culpa de un derrame cerebral o por culpa de un trombo, un infarto cerebral, sabemos que podemos, por ejemplo, hacer neurocranioacupuntura de alguna forma para estimular esas áreas del cerebro que de alguna forma están lesionadas. Bueno, al hacer neurocranioacupuntura vamos a hacer una respuesta de estimulación neuronal, pero al mismo tiempo vamos a aplicar siempre una neurorehabilitación. En el caso, por ejemplo, no sé, una fascia de Broca, donde haya una lesión, ¿no?, del área de Broca en el lóbulo frontal, pues ahí vamos a hacer estímulos con agujas en esa área y al mismo tiempo vamos a hacer ejercicios de neurorehabilitación para que esa persona pueda mejorar su discurso. Pero también se puede añadir factores de crecimiento, en este caso serían biopéptidos que tengan que ver con el cerebro. En este caso existe un biopéptido directamente del cerebro, ¿no? Por lo tanto, en un paciente que presente un cuadro de alteraciones cerebrales, siempre vamos a poder estimularlo con un biopéptido específico del cerebro. Por ejemplo, en un paciente que tenga un problema de amenorrea con un cuadro de insuficiencia de sangre, ¿vale?, de hígado, pues siempre vamos a poder suministrar un biopéptido que estimule la producción de sangre. En este caso, un biopéptido que esté compuesto por médula ósea, que esté compuesto por bazo, que esté compuesto por ciertas sustancias, ¿no? Hay varios biopéptidos en este sentido que podrían estar bastante indicados, ¿no? Bueno, yo os quiero presentar un trabajo que hemos hecho un colega y yo. En este caso ha sido más mío, porque el trabajo ha sido una integración de la acupuntura junto con los biopéptidos o la medicina biológica. Hemos intentado dar un paso más allá los nutricéuticos y combinarlos con la acupuntura. En vez de usar fitoterapia, cosa que es muy interesante, por supuesto, de hecho yo la utilizo, también usar nutricéuticos asociados a patrones. Creo que es muy interesante porque un nutricéutico, una de las ventajas que va a tener es que no va a tener efectos colaterales porque son péptidos que el organismo va a saber dirigir. Mirad, hay dos cosas importantes que a mí me gustaría explicar. La primera y más importante, cuando nosotros damos un fármaco, una sustancia biológica, una sustancia como es un químico, un inhibidor, por ejemplo, de la recaptación de serotonina o de noradrenalina, o de cualquier sustancia, ¿no?, un antidepresivo, vamos a administrar unas sustancias. Esas sustancias van a ingresar dentro del cuerpo y van a ir a ocupar rutas metabólicas para bloquearlas, potenciarlas, inhibirlas, ¿no? Es decir, van a hacer su reacción física. Obvio que esto se impone al cuerpo, es decir, nuestro cuerpo es un mecanismo con unas potencias de autoorganización muy importantes, muy interesantes. Cuando nosotros damos un fármaco, le vamos a decir al cuerpo lo que queremos que él haga. Esto siempre, de alguna forma, va en contra de la propia res natura, ¿no?, de la propia naturaleza del cuerpo. Lo mismo sucede cuando damos plantas. Las plantas, obvio, que son más biológicas, de alguna manera, que un principio químico que no es más que un principio que se ha sintetizado o se ha reducido, se ha acumulado, se ha manipulado y se ha administrado. Una planta, por lo general, es un conjunto de muchos principios que de alguna forma trabajan de forma sinérgica, con ellos mejor. Pero una planta no deja de ser
un principio que va a actuar sobre una función y se va a imponer sobre esa función. Ahora bien, existen otras terapias que para mí son mucho más biológicas y mucho más nobles. Son terapias que yo le voy a dar a mi cuerpo una serie de sustancias, pero estas sustancias no tienen el poder de acción, es decir, son sustancias de construcción o de integración. Es decir, el cuerpo va a recibir esa sustancia y es el cuerpo, obvio que esa sustancia tiene una especificidad importante para un órgano, pero el cuerpo no dejan de ser aminoácidos que el cuerpo va a poder unir a lo que él necesite. Es decir, tú tienes una insuficiencia de sangre de hígado, entonces yo te aporto un biopéptido para nutrir esa sangre de hígado. Obvio que voy a mejorar, pero si tu cuerpo no quisiera o no por alguna reacción sistémica no necesitara ese estímulo, esos aminoácidos los podrá utilizar para cualquier otra cosa, porque son sustancias biológicas, no engatillan al sistema. Y esto es muy importante, porque creo que este libro, si a ustedes les interesa, se llama Acupuntura y Medicina Biológica. Creo que es un avance muy importante en el área de la acupuntura, sobre todo para integrarla en el siglo XXI, cuando últimamente se está hablando mucho de medicina integrativa, de medicinas sistémicas. La medicina china, como todos sabéis, y la acupuntura en particular, tiene que estar adaptada al siglo XXI. Y creo que tenemos que saber muy bien qué fármacos o qué sustancias se integran en nuestro conocimiento para mejorar la calidad de vida, ¿no?, de nuestros pacientes. No solamente qué puntos de acupuntura estimulan el timo, pero cómo poder estimular el timo con biopéptidos, cómo poder estimular el timo, ¿vale?, para que se mejore la vigilancia inmunológica, que pueda intervenir en el proceso de metástasis. Bueno, la verdad que creo que todo esto es muy, muy interesante, y la acupuntura hoy más que nunca tiene que abrirse a un proceso nuevo de crecimiento teórico. La acupuntura necesita evolucionar porque estamos en un cambio de creencias, en un cambio de paradigmas. La medicina, por un lado, está dándose cuenta que tiene que centrarse en un concepto sistémico de la salud. La medicina china, hoy por hoy, más que nunca, es sistémica. Por lo tanto, ahora tenemos que hablar y gritar y decir: compañeros, no busquen un cambio en una versión sistémica. Aquí estamos los sistémicos. Sistémicos, tenemos toda esta teoría basada en un paradigma muy antiguo, pero que hoy se actualiza al 100%.